Para nuestro estudio hoy vamos a dar una mirada a la palabra epístola. La palabra epístola proviene de una palabra griega que significa mensaje escrito. Este término es usado para referirse a 21 de los 27 libros en el Nuevo Testamento. Están divididas en dos grupos. Por un lado las epístolas del apóstol Pablo y por otro lado las epístolas generales. Pablo fue el escritor de 13 epístolas. No podemos saber con certeza quién fue el escritor humano de la epístola a los hebreos. Pablo pudo haberla escrito, pero sabemos con certeza que él escribió 13 de las epístolas del Nuevo Testamento. Además hay 3 que fueron escritas por Juan, 2 por Pedro, otra por Santiago y otra por Judas. Es posible que hubieron otras epístolas que no han sido conservadas. En 1 Corintios 5:9, Pablo se refiere a una epístola que él escribió a los corintios antes de la que conocemos como nuestra Primera Corintios. En Colosenses 4:16, Pablo menciona a una epístola escrita a la iglesia en la Odisea. Las enseñanzas de las epístolas del Nuevo Testamento son necesarias y vitales para la salud espiritual del cristiano como individuo y de las iglesias locales. Si yo fuera usted, estaría muy interesado en la lectura y en el estudio en las epístolas del Nuevo Testamento. Mi señora y yo tuvimos un pastor, un querido hombre de Dios, que cada domingo por la mañana tomaba unos 50 minutos en la exposición de las epístolas del Nuevo Testamento. Fue a través de todas ellas, a través de muchos años, y aquella pequeña iglesia en Pensilvania fue fundada y fundamentada sobre la palabra de Dios. Muchos jóvenes dedicaron sus vidas al Señor y salieron para tener un servicio cristiano a tiempo completo por el ministerio de las epístolas del Nuevo Testamento. Por supuesto que la Biblia completa es importante, pero esta palabra epístola es muy necesaria en la vida del Hijo de Dios. A propósito, cuando tengo que recomendar a un joven o a un nuevo convertido cómo comenzar a estudiar la Biblia, usualmente le propongo comenzar con las epístolas del Nuevo Testamento. Sé perfectamente que hay muchos buenos maestros bíblicos que recomiendan a los nuevos convertidos empezar por el Evangelio de Juan. Pero tú no encontrarás verdades para la iglesia en el registro de los evangelios, sino que encontrarás verdades para las iglesias en las epístolas. Comenzando pues con la lectura y el estudio de las epístolas del Nuevo Testamento, será una gran bendición para tu vida. Quiero tomar un momento y darte una recomendación que di a muchos cuando quiero animarles a estudiar las epístolas del Nuevo Testamento. Mira, selecciona una epístola corta para empezar, como Filipenses, que tiene 4 capítulos, o Santiago, que tiene 5, o Primera de Juan, que tiene 5 capítulos, o Gálatas o Efesios, que tienen 6. Comienza el primer día del mes y lee una vez toda la epístola. Si toma Filipenses, por ejemplo, te tomará unos 25 minutos leer sus 4 capítulos. Entonces, toma un buen comentario de la epístola a los Filipenses, no un comentario de toda la Biblia, sino uno dedicado por entero a Filipenses, y lee un capítulo de ese comentario. El segundo día del mes, lee la epístola completa otra vez y lee el segundo capítulo del comentario. Y repite esto día tras día, leyendo la epístola cada día y estudiando tu comentario, y además tomando notas mientras tanto. Descubrirás, querido amigo, que este método de estudio bíblico será una gran bendición para tu vida. Ahora, antes de entrar al estudio de Pablo a la epístola a los Efesios y continuar con Efesios 1:6, quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi sincero aprecio y mi gratitud de todo corazón para todos aquellos que nos están escuchando. Es un genuino gozo ser ministro de la palabra de Dios para llevarla a tu corazón y a sus hogares hoy. También estamos alcanzando los hogares y corazones de no creyentes. Estamos muy agradecidos por el ministerio en las cárceles. Las cartas que recibimos de institutos correccionales son de motivación para nosotros y una bendición por la cual alabamos a Dios, que tengamos el privilegio de llevarles su palabra. Para proseguir, abran sus Biblias por favor en Efesios capítulo 1 y antes de continuar vamos a orar juntos.
Amado Padre, una vez más te agradecemos por la gran salvación que has provisto para nosotros y por aquel que la hizo posible a través de su muerte sacrificial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te agradecemos por el Espíritu Santo y el ministerio de la palabra, por presentarnos y por preservarnos la palabra de Dios. Oramos que con todo su poder la palabra de Dios corra y sea de bendición y edificación a las personas, a los encarcelados, los enfermos, los mayores, los débiles, los jóvenes. Pueda este ministerio llevar gloria al Señor y mucho bien a aquellos que escuchan. Seremos cuidadosos, Padre, en no robarte la alabanza y la gloria que son para ti, sino dártela a ti porque te lo pedimos, en el digno nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Terminamos en nuestro último programa considerando cómo Dios nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Luego consideramos en versículo 5 que Dios nos ha predestinado a los creyentes a la adopción, es decir, una perfecta relación como hijos de Dios y que un día Dios nos hará semejantes a Jesucristo. Avanzamos ahora a versículo 6, donde leemos: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 6 es parte de una larga frase que comienza en versículo 3. De modo que el Señor nos ha escogido para ser santos, nos ha predestinado para su gloria y honra, y nos ha predestinado para una perfecta relación de hijos, y seremos exactamente semejantes a Jesucristo. Entonces, en versículo 6 agrega que cada uno de nosotros, los cristianos, todo verdadero creyente, ha sido predestinado para ser un trofeo de la gracia de Dios, lo cual motiva a los creyentes a alabarle. Pablo dice que es para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos ha aceptado en el amado, y el amado es Jesucristo. Ahora bien, estas palabras deben ser consideradas como un eslabón de una cadena de oro de preciosos pensamientos que comienza en versículo 3. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, porque nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y un día colocarnos como perfectos hijos glorificados. Será entonces cuando su santa e inmaculada Iglesia hará reconocer a hombres y ángeles las maravillas del infinito amor y la gracia de Dios hacia los pecadores. Como pueden ver, amados oyentes, Dios ha predestinado a esos seres humanos para la alabanza de su gracia y de su eterna gloria. Esa es la magnitud de su bondad hacia los pecadores, pero todavía no somos lo que llegaremos a ser. No siempre honramos y glorificamos al Señor de la manera que deberíamos hacerlo. Uno de mis versículos favoritos es 1 Corintios 10:31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero debo confesar mi humana debilidad. Yo digo cosas y a veces hago cosas, y mis actitudes no siempre glorifican a Dios, no siempre honran al Señor. De manera que en estos vasos humanos, con esta vieja naturaleza adámica como parte de nosotros, hoy no glorificamos a Dios con todas nuestras actitudes y nuestras acciones como deberíamos hacerlo. Pero un día, como Iglesia de Dios, seremos perfectos y le glorificaremos delante de hombres y ángeles. Hoy demostramos poco lo que digo, en pequeña manera en nuestras vidas, pero en el fin de los tiempos, cuando el bendito Señor Jesucristo regrese para llevarnos con Él, será como Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Cuando la Iglesia complete su curso, sea añadido el último de sus miembros y la Iglesia sea glorificada, el Señor de cielos y tierra será admirado en todos los que creyeron.
Con una mezcla de sorpresa y admiración, los espectadores de la tierra y del infierno se maravillarán ante tal monumento, el trofeo de la gracia de Dios. Todos los que han puesto su confianza en el Salvador, en el Señor Jesús, tienen la certeza de que estarán presentes y serán una parte de aquella magnífica exhibición. Pablo dice que Dios nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados en la presencia del Padre porque estamos en Cristo, porque hemos nacido de nuevo en la familia de Dios y Dios nos acepta sobre esa base. Somos aceptados solo porque Dios nos hizo así y nosotros debemos alabarle, no solo porque nos salvó y desde dónde nos salvó, sino porque también preparó un futuro glorioso para nosotros los cristianos. No es sobre esta tierra llena de tristezas, dolores y problemas que vemos y experimentamos y sentimos cada día. A veces es difícil a través de los días cuando uno ve personas enfermas, sordos, ciegos, débiles. No es fácil mirar personas así sobre esta tierra llena de tristezas, llena de dolores y corazones quebrantados, pero un día todo será transformado. Dios perfeccionará su iglesia y cada miembro de su iglesia y seremos puestos en exhibición. Será una iglesia gloriosa, sin arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Y cada cosa en aquel día será para alabanza de la gloria de su gracia. Pero también eso es un desafío para nosotros hoy. Procurar ser para alabanza de la gloria de su gracia hoy. Pero sin embargo somos tan egoístas, tan egocéntricos, hemos edificado nuestro camino en nuestro estado natural, y aquella vieja naturaleza adámica es una carga sobre nosotros desde los días previos a nuestra conversión y en todos los detalles de la vida, de manera que no glorificamos a Dios de la forma que deberíamos hacerlo. Pero lo mejor está todavía por venir, y damos gracias a Dios por eso. En realidad, en Efesios 1, desde versículo 3 al 14, tenemos un himno de alabanza de 3 estrofas. En la primera de ellas, Dios el Padre es el objeto y cierra con las palabras para alabanza de la gloria de su gracia, en versículo 6. La segunda estrofa se relaciona con nuestro presente. Dios el Hijo es el objeto y concluye en versículo 12 con la expresión para alabanza de su gloria. La tercera estrofa tiene que ver con nuestro futuro. Dios el Espíritu Santo es el objeto y concluye en versículo 14 con la expresión para alabanza de su gloria. Estas 3 estrofas están ligadas en una armoniosa unidad por varias referencias a Cristo, como son en el amado, en Cristo y en quién. En nuestro estudio completamos la primera estrofa. Dios el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó a la adopción, a la perfecta relación de hijos y todo para la alabanza de su gloria. Ahora bien, comenzando con versículo 7, vamos a la segunda estrofa del maravilloso himno de alabanza de Pablo. La primera estrofa marcaba claramente la obra de Dios el Padre, en su gracia, en la eternidad pasada. Pero la segunda estrofa nos muestra la gracia de Dios manifestada a nosotros en el ministerio terrenal de Jesucristo, de manera que Pablo continúa en versículo 7 diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Antes de que cualquier pecador llegue a conocer al Señor Jesucristo, está cautivo en el mercado de esclavos del pecado. Está vendido al mundo, la carne y el diablo. Como esclavo necesita ser liberado. Necesita a alguien que tiene que sacarlo del mercado de la esclavitud del pecado. Los cristianos, que antes éramos esclavos, esclavizados al pecado, ahora tenemos lo que Pablo llama la redención. Marca por favor eso. Ya la tenemos. No es algo que esperamos tener. La palabra redención aparece 3 veces en esta carta a los Efesios y su significado nos da la idea de ser hechos libres por el pago de un rescate.
El precio del rescate de un esclavo es la sangre de Jesucristo. Y si un hombre es liberado del poder y la pena judicial del pecado, solo lo será por esa sangre. En Primera de Pedro 1, 18 y 19 leemos: fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir, no por cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sé que muchos de ustedes piensan que hablar sobre la sangre es repulsivo para muchos religiosos. En otras palabras, eso está más allá de ellos. No les agrada hablar del tema. A algunos le llaman a esta redención por sangre una religión de carnicería o una religión de matadero, pero eso es nada menos que un insulto a Dios. Queridos oyentes, no hay redención aparte de la sangre derramada del Señor Jesucristo, pues la paga del pecado es muerte. Dios había dicho a Adán en Génesis 2:17, el día que de él comieres, de cierto morirás. Y en Romanos 6:23 leemos, la paga del pecado es muerte. Así que sólo una vida sustitutoria puede satisfacer las rectas demandas del Dios Santo. Y la vida de la carne está en la sangre. Eso es según Levítico 17:11. Y dado que el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, dio su vida en rescate, según Mateo 20:28, donde leemos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, y lo digo de nuevo, puesto que la vida de la carne está en la sangre y Jesucristo dio su vida en rescate, por eso todos los que confiamos en Él estamos seguros de nuestra libertad del poder y la pena judicial de nuestros pecados. Pero marque esto, mi amigo, es solamente a través del derramamiento de su sangre. En la primera estrofa, el Padre planeó nuestra redención. En la segunda, el Hijo provee para nuestra redención. Nunca podremos sobreestimar la dignidad y el poder de la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz y el derramamiento de su sangre. Dios despliega su sabiduría y su poder en la creación, pero solamente en la muerte del Señor Jesús podemos ver una manifestación de la compasión de Dios por los pecadores. Y que la única responsabilidad ahora impuesta sobre los pecadores es que crean en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Amados oyentes, la redención es un hecho presente. Tenemos redención. Hacemos una pausa reflexiva acerca del concepto de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo añade en el versículo 7, el perdón de pecados. Ahora, ¿qué significa perdonar? El concepto bíblico del perdón es remitir la culpa. Usted debe observar que Dios mantiene resentimiento contra el no creyente y que rectamente así lo hace. Ese resentimiento de Dios es provocado justamente por la violación de su santidad. Hemos pecado contra Dios y Dios es absolutamente recto, absolutamente justo en resentirse contra nuestros pecados y nuestro rechazo del Señor Jesucristo. Pero cuando el pecador viene a Cristo y cree, su culpa es quitada y el resentimiento de Dios cesa. Un hombre puede perdonar a un amigo que ha hecho algo ilegal contra él, pero su perdón no puede cancelar la culpa. Supongamos que peco contra mi esposa y vengo y le digo, cariño, siento mucho lo que te hice. ¿Podrías perdonarme? Bien, ella me perdonaría, pero ella no puede cancelar mi culpa. Si yo hice algo incorrecto, ella no puede hacer nada acerca de eso, solo puede perdonarme. Ese es el perdón humano. Pero cuando Dios perdona a un pecador que cree en Cristo, literalmente remite su pecado y le quita la culpa. El perdón para un pecador creyente es un acto por el cual Dios pone aparte absoluta y eternalmente toda condenación y toda culpa, y eso por un decreto judicial. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y por ello el pecador creyente es perdonado y absuelto para siempre.
Esto costó la vida del Hijo de Dios, y yo me regocijo hoy como cristiano de que la sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados, aun los pecados que todavía no he cometido. ¿Puedes verlo, querido oyente? Yo ni aún había nacido cuando Cristo murió y derramó su sangre, y queda claro que Él no murió solo por algunos de mis pecados, sino por todos mis pecados. Primera de Juan 1:7 toma profundo significado para el creyente cuando dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Reflexionemos profundamente sobre el hecho de que no nos costó nada a nosotros, pero a Dios le costó la vida y la sangre de su amado Hijo unigénito. Quiero que observemos aquí que la inconmensurable abundancia de ese perdón es según las riquezas de su gracia. No existe una adecuada explicación del perdón de Dios aparte de esas hermosas y preciosas palabras: según las riquezas de su gracia. Solamente la visión de la profundidad y degradación de nuestros pecados nos ayudará a apreciar en cierto grado el inmerecido favor sin límites de la gracia de Dios. La palabra según aquí sugiere la medida de la gracia de Dios en el perdón. La palabra riquezas sugiere las fuentes inagotables de su generosidad y liberalidad. ¿Has tratado de estimar cuán rico es Dios en su gracia? Amado oyente, Él tiene gracia suficiente para cada pecador y riquezas para repartir libremente a todos. Supongamos que tengo $1,000 y no los necesito. Están en el banco juntando interés, y que tú necesitas $50 inmediatamente. Y vienes a mí y me dices: hermano, necesito $50. Debo tenerlos. Mi familia necesita alimentos. ¿Puede usted ayudarme? Entonces te respondo: bueno, aquí tienes $5 para tus necesidades. Si así fuese, ¿te habría dado yo según mis riquezas? ¿No debería haberte dado los $50? Como ves, a veces damos no según lo que tenemos. Pero, amados, Dios da según sus riquezas. Dios da libremente según las riquezas de su gracia. Debemos conocer el eterno propósito de Dios que ha provisto para nosotros en Cristo. Y en el versículo 8 leemos: que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Como puedes ver entonces, Dios hizo su propósito conocido en el hecho de que nos da a sus hijos la capacidad de entenderlo y apreciarlo. Las verdades de Dios son siempre profundas verdades, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, según lo que dice 1 Corintios 2:10. El deseo del corazón de Dios es que su iglesia conociese las cosas secretas de su propio plan. La palabra de Dios es la revelación de sus propios consejos, y todos aquellos que escudriñan las Escrituras tendrán un entendimiento inteligente de su plan maravilloso. Nosotros somos los santos redimidos de Dios. Tenemos la mente de Cristo y podemos ver de antemano el destino final de toda la creación y entender que somos una parte del plan de Dios. Bueno, veo que nuestro tiempo ha avanzado y me regocijo presentando estas verdades, porque ellas son una bendición para mi propio corazón, realmente. Recuerda, amado oyente, queremos orar por ti y esperamos que tú ores por nosotros. En la voluntad de Dios estaremos aquí a la misma hora y hasta entonces mantengámonos mirando hacia arriba,